Buenas tardes, soy la doctora María del Carmen Hernández Quirós, soy reumatóloga. Agradezco al Colegio Mexicano de Reumatología, al doctor Luis Silveira y a la doctora Azucena Ramos, coordinadora de este curso de reumatología para médicos de primer contacto. Voy a hablar sobre artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica, inflamatoria, inmunomediada que va a estar caracterizada por daño articular progresivo y manifestaciones extraarticulares, las cuales pueden ocasionar discapacidad e incremento de la mortalidad. La prevalencia de la artritis reumatoide en México varía, va de 0.7 a 2.8%, siendo más prevalente en los estados del sureste. La incidencia en Estados Unidos es de 0.5 por 1000 personas por año. Esta va a ser más frecuente en las mujeres que en los hombres, hasta en 2.5% en relación a los hombres. Se presenta entre la cuarta y la década de la vida. La etiopatogenia de la enfermedad es compleja y involucra numerosos tipos de células como los macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, fibroblastos, condrocitos, neutrófilos, mastocitos y células dendríticas. Los elementos del estroma, especialmente los sinoviocitos que son similares a los fibroblastos, contribuyen a la etiopatogenia de la enfermedad mediante la síntesis de citocinas inflamatorias, proteasas y moléculas pequeñas que son mediadores de la inflamación. Las células mesenquimales sinoviales pueden exhibir un comportamiento de ataque e invadir y destruir el cartílago articular, el hueso subcondral, los ligamentos y tendones. Existen diferentes factores de riesgo para el desarrollo de artritis reumatoide. Dentro de estos, a nivel de la cavidad oral, tenemos que la periodontitis crónica y la pérdida dental es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Los factores asociados específicamente con el sexo, se ha postulado que las mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide y también aquellas que tienen tratamiento antiestrogénico. En los estilos de vida es muy importante el aspecto de la obesidad, considerando que la obesidad es un estado de inflamación crónica. El estrés también se ha considerado como un factor de riesgo. Con respecto a las cuestiones de la exposición respiratoria, algunos contaminantes se ha postulado que pueden tener desarrollo en iniciar el proceso de citrulinización, así como el tabaco. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma también se ha considerado como factores de riesgo para el inicio de la enfermedad. Los factores genéticos relacionados con HLA también se ha estudiado como factores de riesgo, incluso en aquellos pacientes que tienen historia familiar de artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes en la familia. La etnicidad también es otro factor de riesgo. En cuanto a la salud intestinal, la diarrea crónica, la dieta occidental, que es una dieta inflamatoria, y las bebidas azucaradas pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Hay otros factores que se han considerado como factores protectores para desarrollar la enfermedad, como es la paridad, el que una mujer amamante, la dieta mediterránea, el alcohol, el té, y hay otros que no se sabe si realmente tienen un factor protector, pero que también se ha postulado que pueden ser protectores, como el uso de anticonceptivos orales o el reemplazo de terapia hormonal, el ejercicio, la microbiota y el café. Los mecanismos patogénicos, que recordemos que los factores genéticos están relacionados con la función de los linfocitos T, siendo la región del complejo mayor de histocompatibilidad HLA clase 2 la más involucrada para predisponer a padecer artritis reumatoide. Los genes relacionados con la función de los linfocitos B es otro mecanismo patogénico, cambios en la inmunidad innata, la señalización intracelular relacionada con la producción de citocinas proinflamatorias, y todo esto va a desembocar en los mecanismos que van a producir factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas inflamatorias.
Este es un esquema donde se muestran algunos de los mecanismos que ya mencionamos. Aquí está la célula presentadora de antígeno, el HLA clase 2, va a desembocar en la producción de interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, la presentación a la célula CD4 y con clonas autorreactivas que van a perpetuar la producción del factor reumatoide, y aquí tenemos las células que están involucradas. En esta figura vamos a ver cómo tenemos de un lado la articulación normal de una rodilla, donde vemos todas las estructuras normales o íntegras, y del otro lado vamos a ver cómo la artritis reumatoide empieza a dañar esas estructuras. Vemos cómo la sinovia se va a engrosar, cómo va a haber producción de líquido inflamatorio o líquido sinovial inflamatorio, cómo va a haber ese líquido sinovial, va a estar provisto de células que van a destruir el hueso subcondral, el cartílago, y va a haber la presencia entonces de erosiones, y este engrosamiento de la membrana va a producir lo que se denomina el panos. Y entonces este es el daño que vamos a ver en una articulación con artritis reumatoide. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy variadas y se pueden presentar en forma insidiosa o en forma aguda. La gran mayoría de pacientes va a tener un inicio insidioso. Fatiga es una de las manifestaciones que puede empezar a presentar un paciente, y otro dato pivote es la rigidez articular. La rigidez articular casi siempre tiene que ser más de 30 minutos o mayor a 1 hora. El dolor articular es el síntoma pivote. Todos los pacientes con artritis reumatoide van a decir: me duelen las articulaciones, y lo vamos a también a presentar con inflamación articular. Las articulaciones que casi siempre van a ser de inicio son las pequeñas articulaciones de las manos, los carpos, aquí es las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas. Esa inflamación articular la vamos a ver que se presenta en forma simétrica y bilateral. La fiebre de bajo grado, la pérdida de peso, el malestar general, las mialgias y la pérdida del apetito, casi todos los pacientes lo presentan al inicio de la enfermedad. Tenemos una mano en la cual vamos a ver que tenemos una sinovitis a nivel del segundo y tercer dedo, a nivel de la interfalángica proximal, y dense cuenta cómo se ven gorditos, se ven rojos. Aquí tenemos otras imágenes de manos de pacientes con artritis reumatoide. En esta vamos a ver que existe un aumento de volumen en la segunda y tercera metacarpofalángica, que esto es una artritis. Tiene otras alteraciones a nivel de los dedos. Aquí esta deformidad se llama dedo en botonier. Este dedo también está en botonier. En la lámina B podemos observar una mano en la cual tenemos atrofia de músculos interóseos y la deformidad en cuello de cisne. Y en la lámina C observamos también una mano con una deformidad en cuello de cisne, y también volvemos a ver atrofia de músculos interóseos y artritis a nivel de la segunda metacarpofalángica y tercera metacarpofalángica. Estas otras imágenes nos muestran unas manos con una artritis reumatoide de largo tiempo de evolución. Tenemos desviación cubital, tenemos un dedo en cuello de cisne y tenemos dedos en botonier. Obviamente esta paciente tiene dificultad para hacer prensión, y eso conlleva una disminución de la fuerza. En esta otra mano tenemos artritis a nivel de metacarpofalángicas y un dedo en botonier. Los pies no es la excepción a las deformidades que puede ocasionar la enfermedad de largo tiempo de evolución. Tenemos unos pies que tienen alus valus bilateral
lo que se llama un pie triangular característico de artritis reumatoide con afección a nivel de los tarsos. La artritis reumatoide, al ser una enfermedad sistémica, va a tener manifestaciones extraarticulares que pueden condicionar una morbilidad a lo largo de los años de una persona que tenga artritis reumatoide. Dentro de las manifestaciones articulares más frecuentes tenemos la presencia de vasculitis, nódulos reumatoides que son muy frecuentes hasta en 50% de los pacientes, aterosclerosis acelerada, enfermedad cardiovascular hasta en 50% de los pacientes y que puede ser la causa de la mortalidad en ellos, la enfermedad respiratoria que es una de las manifestaciones más temidas y de más difícil control en los pacientes, enfermedad renal, enfermedad neurológica, enfermedad gastrointestinal y la malignidad que también se puede asociar. En esta lámina vamos a ver dentro de esas manifestaciones extraarticulares las que son más frecuentes. En la enfermedad cardiovascular, la presencia de infarto al miocardio o de falla cardíaca congestiva. En la enfermedad pulmonar, la enfermedad intersticial o neumopatía intersticial son lo más temido porque es de difícil manejo y la calidad de vida de los pacientes puede ser muy limitada. De las afecciones neurológicas, la mielopatía cervical o lo que llamamos subluxación atlantoaxial, pero también puede haber meningitis, polineuropatía autoinmune. Tenemos que tomar en consideración que muchos de nuestros pacientes pueden tener trastornos psiquiátricos como la ansiedad y depresión y trastornos en el sueño. Las glomerulonefritis asociadas tanto al uso de medicamentos como la amiloidosis por enfermedades crónicas. Dentro de las manifestaciones de malignidad, estos pacientes pueden desarrollar linfoma no-Hodgkin o linfoma Hodgkin, cáncer pulmonar. Y dentro de las manifestaciones gastrointestinales, pues el incremento de enzimas hepáticas, la hepatomegalia, la pancreatitis, la amiloidosis, trastornos en la masticación y dismotilidad esofágica. Esta es una lámina donde nos muestra un codo en el cual tenemos un nódulo reumatoide. Hay que recordar que los cambios histopatológicos del nódulo reumatoide son de vasculitis, por eso lo consideramos como una manifestación extraarticular. Para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide contábamos con los criterios de 1987 del Colegio Americano de Reumatología. Estos criterios ya son históricos, dado que ahora tenemos los nuevos criterios. Y además estos criterios fueron nuevamente evaluados porque nos permitían un diagnóstico muy tardío de la enfermedad. Y entonces nos empezamos a preguntar por qué es importante el diagnóstico precoz de la enfermedad. Y es muy importante el diagnóstico precoz porque si nosotros iniciamos un tratamiento en forma oportuna, vamos a tener un pronóstico mejor a largo plazo de estos pacientes y evitar la discapacidad de ellos. Por eso es que ahora nosotros tenemos muchas razones para iniciar ese diagnóstico temprano, ¿sí? Prevenir, minimizar el desarrollo de una enfermedad que sea con mayor morbilidad en los pacientes, suprimir que esa enfermedad cause discapacidad en nuestros pacientes. Y es por eso que se crearon los nuevos criterios de reumatología que son del 2010, también del Colegio Americano de Reumatología. En esta lámina podemos ver que el puntaje va de 0 a 5 para cuando vamos a evaluar la afección articular, del 0 al 3 cuando evaluamos la serología, del 0 a 1 cuando evaluamos los reactantes de fase aguda y del 0 a 1 cuando vamos a evaluar el tiempo de duración de estos síntomas. Dense cuenta aquí que el puntaje es más alto si las articulaciones que empiezan a inflamarse son pequeñas articulaciones, ¿sí? Y estamos hablando de pequeñas articulaciones, las de manos y las de pies. La serología va a tener el puntaje más alto cuando tenemos el factor reumatoide positivo a título alto, así como la presencia de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados a títulos altos.
Los reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular cuando está acelerada nos van a dar un puntaje de 1 y si la duración de los síntomas es de menos de 6 semanas o de más de 6 semanas el puntaje va a ser de 1. Entonces, cuando nosotros nos guiamos con los nuevos criterios y hacemos un diagnóstico más temprano de la enfermedad, es decir, más temprano hablando de menos de 6 meses de evolución, vamos a tener una ventana de oportunidad y esa ventana de oportunidad va a ser para que nosotros alcancemos una remisión más temprano de la enfermedad y de esa manera vamos a disminuir la progresión del daño articular y la progresión radiológica también. Esta lámina muestra a Auguste Renoir, que era un pintor francés, el cual tuvo la desafortunada situación de padecer artritis reumatoide. Y me gusta presentarla porque es un ejemplo muy importante de ver cómo la enfermedad puede condicionar una discapacidad tan importante. Si ustedes se dan cuenta, sus manos tienen ya muchos cambios estructurales, incluso algunos dedos están encimados ya por un daño de ligamentos a este nivel y esta mano también ya tiene un daño importante, ya la tiene, ya no puede realizar, está en puño, ya no puede realizar bien su función en sus manos. Sin embargo, a pesar de eso, él hacía unas pinturas muy hermosas que se las voy a mostrar en unas láminas más adelante. Tenemos este ejemplo en esta diapositiva como la inflamación de la artritis reumatoide conduce a la discapacidad en muchos pacientes. En esta lámina vemos a nivel de la evolución del tiempo como la inflamación que está a nivel en color naranja que se presenta a lo largo de todo el tiempo va de la mano con condicionar una discapacidad en los pacientes y también un daño estructural que se ve a nivel radiológico. Esto es lo que ya no queremos. La duración de la enfermedad va a condicionar discapacidad. La interrelación de la actividad de la enfermedad va a hacer que una persona no pueda trabajar, el costo de la enfermedad es muy elevado, va a condicionar las comorbilidades, la supervivencia va a disminuir y obviamente la calidad de vida de nuestros pacientes, condicionando incluso que lleguen a cirugías articulares y esto va muy en relación a la actividad de la enfermedad. Mientras más activo esté un paciente en su enfermedad, mayores problemas va a tener a lo largo de su vida. Las pruebas de laboratorio que nos van a servir para hacer el diagnóstico van a ser los reactantes de fase aguda. Es decir, que si ustedes cuando vean un paciente que se queja de dolor articular, una de las cosas que más nos puede ayudar a saber si tiene un proceso inflamatorio es la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Por eso es importante que ustedes sepan que esos son dos elementos que se tendrían que pedir de rutina cuando sospechemos un proceso inflamatorio. El factor reumatoide va a estar positivo en 2/3 de los pacientes. Sin embargo, hay pacientes que tienen artritis reumatoide seronegativa, pero sería importante solicitarlo como pruebas de escrutinio. Los anticuerpos antipéptidos cíclico citrulinado son los anticuerpos que vamos a pedir y no son específicos de artritis reumatoide, pueden estar presentes también en el lupus, en el síndrome de Sjögren, pero nos sirven mucho para iniciar el estudio de nuestros pacientes. Algunos pacientes pueden tener anticuerpos antinucleares positivos, sin embargo, no son necesarios para hacer el diagnóstico y muchos pacientes pueden cursar con anemia, con hipoalbuminemia o con trombocitosis. En esta radiografía vamos a ver cómo ya va a existir una erosión, donde está aquí la flechita, de el hueso subcondral y el cartílago. Y en esta otra mano
la proyección que pedimos para las manos, también en donde están las flechitas, todas van a tener una erosión que muestra la evolución de la enfermedad. Esta mano es una mano con un daño estructural muy avanzado. Aquí vamos a encontrar múltiples alteraciones. Se ha perdido completamente la estructura a nivel de los huesecillos del carpo de los dos lados. Hay erosiones importantes en la apófisis estiloides de los dos lados, pero son más evidentes de este lado. Hay pérdida total del espacio articular con múltiples erosiones de los dos lados. Hay la presencia de quistes subcondrales y esta paciente, seguramente una paciente de edad avanzada, porque también tiene algunos cambios estructurales a nivel distal, pero debemos de recordar que esos cambios distales no corresponden a artritis reumatoide, sino a una osteoartritis erosiva. Esta es una de las pinturas más famosas, Las bañistas de Renoir, que, como les decía, él tuvo artritis reumatoide durante su vida. Existen algunas manifestaciones clínicas o pruebas de laboratorio que nos ayudan a saber si un paciente tiene mal pronóstico, y el mal pronóstico se refiere a tener una enfermedad más incapacitante o de más difícil control. Dentro de esos factores de mal pronóstico existe la presencia de factor reumatoide a títulos altos o la presencia de anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado a títulos altos. La enfermedad erosiva. Si nosotros tenemos un paciente que tenga tempranamente erosiones en una radiografía simple, esto nos está hablando de un mal pronóstico de la enfermedad. Una actividad alta de la enfermedad, una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación a títulos altos en forma temprana, la presencia de nódulos reumatoides. El sexo femenino es otro de los factores de mal pronóstico, y si el paciente tiene antecedentes de tabaquismo o obesidad. El diagnóstico diferencial se va a hacer con varias enfermedades. Dentro de estas, el reumatismo palindrómico, que recordemos que se presenta en gente de edad avanzada. La enfermedad por depósito de cristales, que es otro padecimiento que se presenta generalmente asociado en mujeres posmenopáusicas y que puede estar asociado a otras enfermedades como la presencia de hipertensión arterial. Otros padecimientos autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, sobre todo en las mujeres jóvenes que inician con una artritis inflamatoria, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren. La artritis psoriásica es otro padecimiento que tiene que hacerse el diagnóstico diferencial. Las infecciones que cursan con artritis, recordemos que muchas infecciones pueden tener como una manifestación clínica artritis, la enfermedad de Lyme y recientemente el COVID-19, que muchos pacientes cursaron con artritis. La osteoartritis es otro de los padecimientos, y es que con el que con mayor frecuencia se puede confundir, sobre todo si la osteoartritis es del tipo erosivo. La fibromialgia es un dolor de cabeza para todos los médicos que vemos pacientes y que se presenta una persona con dolor articular porque hay que hacer el diagnóstico diferencial. Pero recordemos que la fibromialgia no da inflamación, sino solo dolor articular, y que está asociada a otras manifestaciones como migraña, como trastornos del sueño, depresión, ansiedad. Y el hipotiroidismo también se puede confundir. El tratamiento de la artritis reumatoide actualmente debe ser por objetivos, es lo que llamamos el treat to target, y existen fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, lo vamos a nombrar FAMES, actualmente muy efectivos para un buen control de enfermedad y llevar ese control o esa remisión de la enfermedad. Y este objetivo tiene que ser limitar la actividad de la enfermedad, como ya dijimos, para limitar la discapacidad, limitar la progresión radiográfica en los pacientes y la pérdida de la función articular. Los fármacos de acción lenta moduladores de la enfermedad
van a dividirse en sintéticos o los clásicos que conocemos son metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, los antimaláricos que aquí tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina y las sales de oro que realmente ya están en desuso. Aquí vamos a tener los otros que son los llamados los FAME biológicos y que dentro de esos tenemos varias clases que son medicamentos que van a ser muchísimo más de utilidad en los pacientes que tienen una actividad alta. Hay 5 agentes antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, hay un bloqueante de la coestimulación de linfocitos T, hay un agente que depleta de linfocitos B y hay un antagonista del receptor de interleucina 6. Los FAMES sintéticos dirigidos que estos van a ser pequeñas moléculas que son capaces de atravesar la membrana citoplasmática e inhibir de forma bastante específica diferentes vías de señalización. Y estas vías de señalización son las llamadas JAK-sinasas y estos se llaman JAK-STAT. Y bueno, los glucocorticoides tienen un papel no como un tratamiento específico, pero sí puede ser un tratamiento puente mientras empiezan a hacer efecto los demás medicamentos. En esta diapositiva les muestro lo que se considera las dosis de los esteroides. Esto se me hace muy importante mencionárselos porque de entrada un paciente que tiene dolor articular si llega con un médico de primer contacto y la primera estrategia en muchas ocasiones es el uso de esteroides. Y debemos recordar que si nosotros damos más de 7.5 miligramos de prednisona es equivalente a un paciente, podemos enmascarar el cuadro clínico. Obviamente el paciente se puede sentir mejor, pero debemos recordar que el esteroide no es inocuo y tiene muchas efectos adversos a largo plazo. Estos pacientes muchas veces caen en la situación de continuar el uso de esteroides en forma crónica. Eso retrasa su diagnóstico y va a dar más daño a largo plazo. Las modalidades analgésicas en un paciente que tiene dolor articular tendría que ser como la primera ayuda que nosotros le diéramos a un paciente con dolor articular. Y dentro de estos tenemos que recordar que hay analgésicos primarios como el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo los inhibidores de ciclooxigenasa 2. Los opioides también se pueden utilizar como analgésicos primarios. Hay otros más analgésicos adyuvantes, pero estos no van a ser unos medicamentos de primera línea. Aquí en esta lámina vamos a ver los convencionales, como ya los había mencionado, y bueno, existen algunos inmunosupresores que solo los vamos a utilizar cuando los pacientes tengan manifestaciones extraarticulares como la presencia de vasculitis, de neuropatías. Pero de entrada, el medicamento de primera elección en un paciente que hacemos diagnóstico con artritis reumatoide tendría que ser metrotexate. Tal vez de segunda línea, leflunomida, que son los sintéticos, y si no hubiera una buena respuesta, entonces ya nos iríamos a los fármacos biológicos. Aquí están los biológicos anti-TNF, que les decía yo hace rato, Etanercept, Infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab. Los inhibidores de CD4, que es el rituximab, los inhibidores de interleucina 1, anakinra, el abatacept, el tocilizumab que inhibe interleucina 6 y aquí tenemos los inhibidores de JAK que son los 3 que están autorizados. Los blancos terapéuticos son diferentes, no vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero tenemos que saber que tanto los biológicos como los inhibidores de JAK se llaman ya más específicos porque van a actuar de una forma más directa para inhibir la inflamación. El tratamiento con glucocorticoides va a disminuir la actividad de la enfermedad inflamatoria y
pero los efectos adversos, como yo ya les mencionaba, son lo que limita el uso continuo. Actualmente tenemos que saber que si nosotros utilizamos esteroides, los esteroides tienen que ser por un corto tiempo, menos de 6 meses de uso de esteroides, porque los efectos adversos que se van a presentar en los pacientes van a depender mucho de la dosis utilizada, pero a largo plazo vamos a ver todos esos efectos secundarios: disminución de la masa ósea, afección de la masa muscular, dislipidemias, cambios en el endotelio. Los pacientes pueden desarrollar diabetes asociada a los esteroides. El riesgo de infecciones es de lo más temido también, y resultados de la gestación. Las medidas generales para estos pacientes debe ser primero la educación del paciente. Un paciente con artritis reumatoide tiene que ser escuchado, tiene que ser un paciente que nosotros lo eduquemos en relación a qué es la enfermedad. Una enfermedad crónica que no se va a curar, pero que tenemos que tener en consideración que su vigilancia debe ser continua. No es posible que un paciente con artritis reumatoide pueda ser vigilado en forma anual. No, tendría que ser una vigilancia casi parecida a los pacientes que tienen diabetes mellitus, en forma continua. La rehabilitación de los pacientes es muy importante, no solamente en una cirugía ya de un reemplazo articular, sino una rehabilitación temprana en estos pacientes para disminuir la discapacidad que puede dejar la enfermedad cuando una articulación se ha inflamado. El descanso es muy importante, y estos pacientes bien controlados podemos tratar de mejorar sus condiciones simplemente con el descanso. Y el ejercicio, un ejercicio bien coordinado en estos pacientes nos puede ayudar muchísimo para que el paciente mantenga bien la función de todas sus articulaciones. ¿Cómo vamos a saber que un paciente está bien controlado? Pues tenemos criterios de remisión clínica en la artritis reumatoide. Estos criterios de remisión deben ser evaluados en cada consulta con nuestros pacientes, y estos son, vamos a desglosarlos. Que la duración de la rigidez sea no mayor a 15 minutos, que el paciente no tenga fatiga, que el paciente no manifieste dolor articular, ni en el momento que lo vemos ni por historia, que nosotros no encontramos dolor a la revisión de las articulaciones, es decir, a la exploración o en la presión de las articulaciones y en el movimiento activo de las articulaciones, sin aumento del volumen de los tejidos blandos en las articulaciones o en las vainas tendinosas, y que la velocidad de sedimentación globular sea menor de 30 en caso de las mujeres y menor de 20 en el caso de los hombres. Con esta lámina quiero terminar diciéndoles que esta también es de Auguste Renoir, en la cual vemos una mujer muy hermosa, y recordemos que este pintor sufrió de artritis reumatoide y que dejó mucha discapacidad a lo largo de su vida, y que a pesar de ello él siguió pintando, incluso ayudándose con algunos instrumentos que él dio para poder seguir pintando, pero que nosotros no queremos que nuestros pacientes con artritis reumatoide sufran discapacidad, sobre todo ahora que tenemos un arsenal importante de recursos para poder hacer un diagnóstico temprano, para poder seguirlos en la evolución del tiempo, y sobre todo para poder instalar un tratamiento adecuado. El papel que tiene el médico de primer contacto es muy importante. Una persona que se presenta al consultorio con dolor articular no debe ser descalificado sin antes estudiarlo adecuadamente. No debe pensarse que solamente es una persona con fibromialgia y que tiene depresión. Siempre debe recibir una atención adecuada. Siempre tenemos que tener en consideración que hay que explorar las articulaciones de los pacientes, porque es la única manera de saber si realmente una articulación está inflamada. Y también tenemos que tener en cuenta que los estudios que estén a nuestro alcance
base, como un simple hecho de tener una biometría hemática, una proteína C reactiva y una velocidad de sedimentación, nos puede ser de múltiple ayuda para hacer un diagnóstico temprano y tener esa ventana de oportunidad para que nuestros pacientes inicien un tratamiento temprano y a lo largo de la evolución de la enfermedad logremos la mínima discapacidad posible. Ojalá que este mensaje que les dejo sea de utilidad para ustedes. Estaré atenta a sus preguntas a través del colegio. Me dio mucho gusto participar. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes.